Pues bienvenidos otra vez, bienvenida Marita, gracias por estar conmigo leyendo este libro Hablando con las entidades, creo que hoy es la lectura número 9 y invitadísima, invitadaza, invitadiosa, Marita Camacho conmigo el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Yo ya estaba queriendo estar aquí en este espacio leyendo contigo. Este libro que la verdad para mí ha sido un gran regalo. Lo leí un poco antes de tomar la clase de Hablando con Entidades, con un facilitador primero, y luego contigo, que fue una maravilla, muy aburrido. Imagínense ustedes una diosa hablando con las entidades. Ahí les encargo, para que no la tomen, porque posiblemente pues les dé facilidad y claridad y se les quiten esos puntos de vista que tenemos de las entidades, ¿no? Porque regularmente escuchamos entidades y ya son el muerto acá que viene y te jala las patas y, ¿no? El Sí. que te sube, el que quieres que se te suba, pero no se te sube. El que porque no se te subió ya se convirtió en muerto. Esa, ándale. Esa también existe. Sí, y que las entidades son muchas cosas, ¿no? Que realmente, o sea, sí incluye a esas personas que en un momento, a esos seres que en un momento tuvieron cuerpo y ya no tienen, eh, Uh-huh. pero incluye muchísimo más. ¿Y sabes qué? Que para mí es si estás dispuesto a recibir y a comunicarte con algo que tiene tanto juicio como son los fantasmas, lo que decimos fantasmas, como esas energías o esas entidades que antes tenían cuerpo y ahora no. Si estás dispuesto a recibir de esta energía que tiene un montón de juicio, tu recibir se abre de una manera impresionante. Entonces, ese es el gran regalo, realmente, más allá de que facilites, quieras facilitar entidades o no, cuando estás dispuesto a ir a ese espacio, se abren muchísimas puertas. Sí. Y ahorita me llegó esto de cuánto hemos, y lo escribí hace rato que compartí la invitación en mi perfil, cuánto hemos malidentificado lo que son las entidades, ¿no? Y cuánto miedo, cuánto implante de miedo hay detrás de eso. Es que si hablo con entidades ya soy una bruja y ya estoy en un compromiso con ellas, cuando en realidad no. A No. veces pueden ser muy divertidas y muy simpatiquillas. Sí, yo creo que las entidades son como personas. Hay personas que adoras cuando están cerca de ti y hay personas que no. Exacto. Y no porque sean malas o buenas, simplemente pues, no te encanta y a veces sí te encanta y es según la energía con la que cada persona, con cuerpo o sin cuerpo, vibra y en la Claro. energía que tú vibras, ¿no? Entonces, Exacto. Y así como seleccionas a tus amigos y a veces tienes el punto de vista también de que, ay, pues es que es como mi familiar y lo tengo que aguantar con todos sus modos, es que es mi suegra y todo, también cuánto tenemos ese punto de vista con las entidades, sí, ¿no? sí. ¿Cuántas entidades estamos invitando a nuestro espacio también? Porque luego desde, yo tengo conocidas que, ay, siento entidades y me duele, y cuando no necesariamente. O tal vez sí, pero también lo puedes hacer con mucha facilidad y desde pedirles el espacio y ya. Es como cuando vas en un camión o en un metro, pues no estás con las personas, hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Quién eras antes de esto? No, Imagínate, no, sí, pues, ¿cómo? sí, Nada las más, ves con y dices, permiso, más espacio y ya. Entonces, el claro, hablar con entidades, esto me quedó muy claro a mí en la clase que tomé contigo y también con este libro, no es necesariamente que hables con entidades, que tengas aquí al séquito de entidades y que todo el tiempo las estés con velas facilitando y todo. Muchas veces, yo por ejemplo, hay días que digo, y la mayoría del tiempo digo, pues no, como que no estoy ahorita como para estar, ¿verdad? ¿Quién eres? Las percibo y digo, más espacio. Ya, sí. permiso, chatas. Hoy no Permiso. se atiende. Hoy no se abrió el negocio y si quieren que se abra, pues luego platicamos. Sí, fíjate que me pasó ahora, estoy regresando hoy de San Francisco y
en California, en Estados Unidos, es un estado donde el uso de la marihuana recreativa, es legal. Ujú. Entonces, pues ahí vas caminando y de repente te llega el órale, órale, ese estuvo No, fuerte, con los órale, ¿no? jóvenes en Civic Center, no, Sí. no, no. Te No vas- fui para Civic Center, pero de todas maneras donde caminaras, ¿eh? Y sabes que fue muy chistoso porque hubo un día que yo entré a mi habitación en el hotel y lo primero que me llegó fue un tufazo así de marihuana. Y, pues es una habitación de no fumar, o sea, por más que sea legal fumar en la calle donde sea, pues no hubieran podido fumar ahí. Claro. Pero inmediatamente entró la mente. Y Ujú. mi mente dijo, ay, pues a lo mejor alguien, quién, no sé, empecé a pensar de dónde venía ese olor. Total, medio abrí una ventana y después me salí, se me olvidó, ya se fue. Y al siguiente día, una vez más, cuando regresé a recoger mi bolsa y demás, abro la habitación y lo primero que me llega es un olor de marihuana. Ujú. Y entonces sí entra en la pregunta. Buena cosa que soy guapa, brillante y maravillosa, diosa, porque inteligente, inteligente, lo que se dice inteligente, se me van las cabras, ¿no? Entonces, Solo a ti, solo a ti. solo a mí me pasa. Entonces, hasta ese momento pregunté, wow, ¿qué es esto? O sea, sin estar pensando las posibles causas de ese olor, ¿no? Con mi mente, Si lo la pregunté. camarera se dio un joint para seguir limpiando muy a gusto. Exacto, o sea, no, eran entidades con este olor. Entonces, ahí sí es de, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Puedo elegir nada más hacerlas para atrás y a lo mejor cada vez que yo entre en mi cuarto, cuando yo no estoy, me va a volver a llegar el tufazo. Entonces, lo que hice fue las aclaré. Ni el tercer ni el cuarto día volvió a oler mi habitación así. Entonces, es como, eh, si hay alguien que está empezando a usar las herramientas, yo tengo tiempo de usar las herramientas y de repente se te resbala y Solo no, a ti. y solamente a mí. Y no es que te vayas al juicio de, No, "Uy, ya me leí el libro, ya tomé la clase, la facilito, todavía no. No hago la pregunta, llega el momento en que haces la pregunta y eliges qué hacer. Yo hubiera podido elegir dejarlas ahí o decirles, ¿saben qué? Se salen de mi cuarto. Y a lo mejor sé que a lo mejor al próximo día, a lo mejor van a ocupar ese espacio mientras yo no estoy. O sea, el caso es que yo elegí limpiarlas en ese momento y cambió mi espacio. Entonces, es usar las herramientas, pero elegir cuando elegir cuando quieres hacer algo, porque a ujú, veces no tienes que hacer nada, ¿no? claro, y no juzgarte, como bien dices, de lo que no elegiste, ¿no? El, Ajá. ay, si desde ayer lo estoy eligiendo hoy. Por eso es el maravillosa herramienta de los 10 segundos, ¿no? Así es, lo puedes seguir eligiendo. Ok, entonces, a lo que nos truje. Sí, Estamos leyendo la página para quien tiene el libro en físico, no en electrónico, es la página 72 de este libro, Hablando con las entidades de Shannon O'Hara. ¿Y quieres empezar, Marita? con gusto. Página 72. Una velada en Nueva Orleans. Kevin se interesaba cada vez más en Access, por lo que propuso que atravesáramos el país en auto hasta Florida, puesto que mi padrastro estaba dando una clase en la península. Me dijo que podíamos ir en su camioneta y acampar y visitar amigos y familia en el camino. Eso me pareció genial. Nunca había atravesado Estados Unidos conduciendo y estaba ávida de aventuras. Me encantó ese viaje. Ver el paisaje de California del Sur, convertirse en los desiertos secos y planos de Arizona y Nuevo México. Texas resultó un poco abrumador, sin líneas estatales para indicar tu progreso, solo una autopista que se alargaba interminablemente y cielo. Conducíamos una furgoneta Volkswagen de 1985 sin estéreo ni aire acondicionado. Aun cuando hubiese tenido estéreo, habría sido difícil escuchar algo debido al rugido del motor y el sonido de la carretera.
Para pasar el tiempo, escuchaba la autobiografía de un yogi y conversaciones con Dios en mi Walkman, mientras avistaba el paisaje. Los libros fueron lo suficientemente largos como para durar todo el camino y también lo suficientemente interesantes, con sus milagros sobrenaturales y sus filosofías espirituales para mantenerme entretenida. Cuando llegamos al este de Texas, la humedad fue como un golpe en la pared, así que estábamos listos para hacer una parada. ¿Qué mejor lugar que hacer una parada? Pensamos, Nueva Orleans, donde Kevin tenía familia. Nunca había estado en esta parte de Estados Unidos y no tenía ni idea de qué pensar. ¿Qué es lo que la gente piensa cuando se menciona el sur? Piensan en el escalofriante musgo español que surge de los majestuosos robles de la región o en la tarta de melocotón, pollo frito y té helado. Yo pensaba en la impecable hospitalidad sureña, grandes cabelleras, sombreros grandes, grandes panzas y muchísimo racismo. Por supuesto que solo había oído las historias de esclavitud y racismo. Estaba en todos los libros de historia. De hecho, nunca había conocido a nadie que fuera lo suficientemente poco sofisticado como para ser racista. Sé que esto indicaba que había tenido una vida ligeramente protegida de las horripilantes limitaciones de la humanidad, mas no protegida de las experiencias sobrenaturales que trascienden los 5 sentidos. Irónico, lo sé. Esto es algo que tal vez pueda sonar burdo, pero debo admitir que estoy muy agradecida por los esclavos negros que vinieron a América. La esclavitud fue algo horrible y lo que se produjo de todo ello es impresionante. En mi opinión, si los africanos no hubieran sido traídos como esclavos, ¿tendríamos jazz, blues, soul, hip hop o rock and roll? Sencillamente no puedo creer que alguien pueda trabajar tanto como para controlar a otra persona. Quiero decir, ¿quién es realmente el esclavo? ¿Cómo podrías siquiera hacerlo? Supera completamente mi entendimiento, aunque tampoco entiendo por qué talarías un bosque o matarías a un animal. Ya no digamos por qué forzarías a alguien a que sea menos que tú. No obstante, ¿no es grandioso lo que inventaron esos africanos? Gracias, gracias, gracias. Cuando nos acercamos a Houston ya era medianoche. Nos detuvimos por gasolina cerca del centro de la ciudad. Por la I-10, la autopista que va directo del sur de California a Florida, atravesando la parte central de Texas. Atraviesa el centro de Houston. Hicimos un alto y apagamos el motor. Mis oídos zumbaban debido al constante ruido de la carretera y me sentí agradecida por tomar una breve pausa. El calor era casi insoportable debido a la humedad. Recuerdo mi fascinación por el deterioro urbano de la ciudad. Las aceras eran irregulares y estaban desgastadas, con plantas emergiendo hacia la superficie, rompiendo el asfalto por doquier. Algunos de los edificios estaban descuidados y en ruinas. Houston es una ciudad muy rica, pero es una ciudad después de todo. Santa Bárbara es un pueblo costero que parece un poco un complejo turístico y no un lugar real donde la gente vive. En la superficie, Santa Bárbara es perfecto y estaba aprendiendo más acerca del mundo a través del alma de Houston. Tarde esa noche en pleno verano. Debido a la cantidad enorme, casi irreal de construcción que tenía lugar alrededor del centro de la ciudad en 1999, pasamos la siguiente hora tratando de descubrir cómo volver a la autopista con dirección al este. La zona de construcción me parecía como el interior de una nave espacial de la película Alien. Todo era oscuro, con cables y cuerdas por todas partes y con cemento partido exponiendo las entrañas de la infraestructura de la ciudad. Había coladeras con vapor escapándose de ellas y vueltas interminables que te llevan a señales peor colocadas que nos dirigían siempre en la dirección incorrecta. Si yo no hubiera sabido lo que sé, habría pensado simplemente que se trataba de una mala planeación urbana, pero recuerdo haberme preguntado, ¿qué era lo que nos estaba reteniendo ahí? ¿Había algo que nos estaba bloqueando para no ir de vuelta a la carretera hacia Nueva Orleans? Después del viaje a Nueva Orleans, recibí el mensaje claramente, pero en ese momento todo parecía simplemente una mezcla entre coincidencia y una gran mano invisible que intentaba ponernos en otra dirección. Finalmente, después de mucho trabajo, hallamos nuestro camino hacia el este en la I-10.
Mientras conducíamos esa noche hacia Luisiana, al amanecer reveló la superficie de un planeta surreal, una tierra pantanosa como jamás he visto. La autopista en esa parte del país se eleva sobre cientos de millas de pantanos. Los musgosos árboles tenían un toque misterioso e inquietante, y solo podía imaginar lo que yacía por debajo de la superficie del agua marrón. Me preguntaba, ¿cómo se asentaron los primeros residentes en esta tierra inhóspita y por qué se molestaron en hacerlo? Por fin llegamos a Nueva Orleans y salimos de la I-1 para dirigirnos al norte y cruzar el plano y aparentemente interminable puente del lago de Pontchartrain, algo así. Ajá, algo así. Algo así. En ruta a la casa de nuestros amigos para dejar nuestras maletas y refrescarnos antes de explorar la nueva ciudad de Nueva Orleans. Ni Kevin ni yo habíamos dormido toda la noche, una noche entera durante 4 noches. Nos habíamos estado turnando al volante. Uno conducía mientras el otro dormía un rato o ambos estábamos despiertos. Hablando y disfrutando de la libertad de la carretera, pudimos haber esperado una noche y ponernos al corriente en nuestro sueño, antes de participar de lo que Nueva Orleans tenía que ofrecer. En retrospectiva, eso hubiera sido una buena idea, pero decidimos omitir el descanso por la diversión y nos dirigimos a la ciudad. 10 minutos después de haber llegado al barrio francés, me di cuenta que no iba a ser tan divertido como esperaba originalmente. Las entidades de la ciudad eran todavía más densas que la humedad. Traté de fingir que no estaba sucediendo, principalmente porque en esa época no sabía realmente qué hacer con tantas entidades en un solo lugar. O sí, incluso debía de intentar hacer algo al respecto. Traté de bloquearlo todo y seguir como con todos los demás. A veces me daba cuenta de que este rechazo deliberado funcionaba más o menos. Al final, sin embargo, el gorila violeta gigante que trataba de ignorar me golpeó la cabeza las suficientes veces como para darme cuenta de que tenía 2 opciones: colapsar bajo su presión o enfrentarlo, sea como sea que esto luciera o se sintiera. Empezaba a luchar con sentirme loca de remate. Esta era una conciencia ligeramente nueva para mí. No había estado con esta enorme cantidad de entidades desde que había visitado el Reino Unido cuando era una jovencita. Y ya lo había olvidado hace mucho. Intenté no ponerle mucha atención, alejé el sentimiento y traté de pasarla bien, pero me sentía cada vez más incómoda. Mientras caminábamos por las calles adoquinadas, estaba sorprendida de notar 3 filas de entidades enfrente de los muros por donde quiera que miraba. Había más entidades en Nueva Orleans que personas. Me preguntaba cómo era posible, así que seguí negándolo. No tenía ni idea de que pudiera existir algo así. También me topé con una energía que no había experimentado antes. Era como si yo no hablara el idioma. ¿Estaba captando algo o solo imaginándolo? ¿Había algo espeluznante aquí o lo estaba inventando? Me mantuve oscilando entre tratar de darle sentido a todo y pensar que estaba loca. Conforme pasábamos más tiempo caminando por la ciudad, comencé a atar cabos. Después de ver la 5ª espeluznante tienda de vudú, me di cuenta de que lo que no había querido reconocer antes. Los espíritus en las calles de Nueva Orleans sabían vudú y estaban hablando un idioma que yo no conocía. Posteriormente, aprendí que los africanos que fueron llevados a América como esclavos trajeron consigo su religión, el vudú. Vudú significa literalmente espíritu. Aprendí que el vudú era una religión pacífica y que debido a la extrema crueldad y la opresión de la trata de esclavos, se volvió agresiva e inclusive violenta. Los propietarios blancos de esclavos pensaban que la religión nativa era brujería y la prohibieron, forzando a sus seguidores a practicarla en secreto y cambiar las caras y nombres de sus espíritus y deidades por santos católicos y europeos. Wow. ¡Guau! Qué chistoso que estemos leyendo esto, que estés leyendo esto. Qué interesante.
Y te juro que no lo planeé, o sea, no recordaba yo que nos quedábamos. Qué interesante, eh, ¿no? De cómo, porque sucedió en muchas culturas y Claro, y también en América hubo eso. En sí, América, porque no nada más llegó el vudú, también llegó la religión que se llama Yoruba, que viene de Nigeria, que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, en la que sinceramente me voy a abrir y voy a ser vulnerable, y yo estuve durante muchos años. Wow, y efectivamente, como decían, yo no me acordaba que el vudú no era violenta, ni santería es violenta, pero sí hubo esa sincretización, que así se llama, entre los esclavos que no nada más estuvieron en Nueva Orleans, sino también estuvieron los que llegaron a México, los que llegaron a Brasil allá se llama la OSHA, ¿no? Y en muchas partes de América también, y fueron los esclavos quienes, además del buen ritmo, trajeron esas creencias. Y al hacer esta sincretización, desde el punto de vista de las otras religiones, aquí como lo menciona Shannon, desde los dueños de los esclavos, y en México y en Latinoamérica, desde los sacerdotes y todo eso, también la volvieron como algo maligno. sí, y algo que se ¡Guau! tenía que esconder totalmente, porque estaba prohibido. Y estaba prohibidísimo, ¿no? Y todavía hay un punto de vista muy interesante para quienes practican esto. Aquí lo que yo quisiera mencionar es que a mí lo que me funcionó muchísimo, y era una clase que yo no quería tomar, que yo me resistía muchísimo, porque recién unos años había renunciado a todas estas creencias. Y en el momento en el que yo vi que Access tenía hablando con las entidades, lo primero que se me vino a la mente fueron esas creencias en las que yo había renunciado unos años antes. Para mí, la sorpresa maravillosa y la invitación que es esta clase es ver todo eso desde otro punto de vista, con mucho más permisión, y verlo como un interesante punto de vista, y saber que el tratar con entidades no es como nos lo han dicho antes, que tienes que tener un pacto, un voto, una deuda, hacer ciertos sacrificios, ciertas limitantes, que sí puedes comer y no puedes comer. Y no nada más en la santería, en el vudú o eso. Todas las religiones. Todas las religiones, porque aparte de eso yo abarqué, lo único que me faltó fue budismo y ser judía. Que sí, bueno, en esta realidad, seguramente en otras lo fui también. Y eso fue la comodidad y la belleza que tiene esta clase de hablando con las entidades. Sí. Es saber que no tienes que tener un pacto y que los puedes tratarlos de manera diferente, no como algo superior, no como ese algo que va a hacer los milagros. Y yo aquí les extendería de verdad, y voy a hacer el comercial de tomar la clase de hablando con las entidades contigo, porque, o con el facilitador de su preferencia, sigan su energía y todo, pero sí es es este descanso para el ser. No, porque, wow, qué chistoso que me tocó eso. Es muy gracioso, lo estaba leyendo y yo dije, ups, ¿qué sabíamos? ¿Qué sabíamos? ¿Qué sabíamos? Pero ¿sabes Claro. qué? Que es esto de, eh, por toda la historia de la humanidad, todo lo que tiene que ver con espíritus, Ujú. se ha hecho algo prohibido, diabólico, escondido, pero Sí, a final de cuentas, todas las religiones hablan de espíritu. sí. En la religión católica hay un espíritu, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo, Ah, ¿y qué tal las ánimas del purgatorio? las ánimas del Yo creo que esas no purgatorio. son entidades. Pues sí, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de entidades. Y me da mucha risa porque Espíritu Santo en inglés es Holy Ghost. O sea, tal cual es ghost, Ghost. fantasma. Entonces, Ujú. es como de, todas las religiones de alguna manera abarcan esto. Lo que pasa es que nuestros puntos de vista nos ha alejado
de realmente reconocer lo que ya sabemos de estos espíritus y Así estar es. en conexión con ellos, en comunión. Si vas a estar en comunión con todo, dijeron que a todas nos iba a tocar. O sea, si dices, voy a estar en comunión con todo, es con todo, incluyendo los espíritus. Todos los puntos de vista que hayamos comprado, todas las definiciones, todas las conclusiones que hayamos comprado en este tiempo o en cualquier otro tiempo sobre los espíritus y la separación que hemos creado entre nosotros y ellos. ¿Nos podríamos, por favor, destruir y descrear? Sí, por favor. Ay, acertado, equivocado, bueno, malo, por y poc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Y si esta es la primera vez que tú escuchas este video y no sabes qué acabo de decir, es el enunciado aclarador de Access Consciousness y puedes ir a buscar en YouTube y encontrar lo que significa o ir a theclearingextendment.com y donde el doctor Denhir, uno de los fundadores de Access Consciousness, va a explicar de qué se trata. He dicho. Lo tenía que decir. Y se dijo. Amo ese pollito. Yo también. Ok, le voy a seguir. Entonces, ay, ¿dónde? No, ok, ok. ¿Dónde te quedaste? Me quedé en los practicantes de Ah, vudú. sí. Gracias. Los practicantes del vudú llaman a los espíritus pidiéndoles su asistencia y magia. Bienvenidos al sur. Originalmente, los africanos que fueron traídos como esclavos estaban muy sintonizados con el mundo de los espíritus, puesto que nunca se les enseñó que no existían. Al contrario, se les motivaba a que conectaran con sus ancestros fallecidos. Se les había educado para que creyeran en los espíritus y pidieran su ayuda. La gente vagaba por la ciudad alegremente, inconscientes de los espíritus que populaban a su alrededor. Como mencioné antes, había 3 hileras de entidades a lo largo de los muros de la ciudad. La hilera frontal de entidades eran los hombres. Permanecían mirando hacia las calles con bocas y ojos vacíos, que eran oscuros por dentro. Parecían contribuir a una expresión masiva en vez de tener una comunicación individual propia. Esto sonaba como el zumbido de miles de insectos. Detrás de los hombres estaban las mujeres. Sus ojos estaban más presentes, veían lo que miraban. Eran quienes se encargaban de toda la comunicación, si se podría llamar así. Podía descifrar pensamientos individuales saliendo de las mujeres. Detrás de ellas había una fuerza adicional de energía indefinible. No era humana y era muy oscura. No tenía forma singular propia, aunque su presencia era palpable. No fue sino hasta después que me di cuenta de que quizá la razón por la que las mujeres estaban detrás de los hombres era porque el vudú engendró una sociedad matriarcal. Los hombres protegían a las mujeres y las mujeres resguardaban la energía detrás de ellas. Creo que lo que guardaban detrás de ellas era la magia verdadera de su religión, lo que los africanos trajeron a América, que tenía que ser ocultado por miedo al castigo. Tal vez por ello es que estaba tan oscuro detrás de ellas. Lo cubrieron de oscuridad para que nadie lo pudiera ver. Además, la gente tiende a apartar la vista de las cosas oscuras. Así que, ¿qué mejor lugar que la oscuridad para ocultar algo que es valioso para ti? Ahora, ¿qué tal? Ahora bien, aunque yo podía ver esto claramente en el ojo de mi mente, seguía tratando con la lógica de sacarlo de la existencia al simplemente ignorarlo. Era demasiado para ser verdad. Sin embargo, conforme avanzó la noche y yo me perdí más y más entre las sombras, empecé a reconocer con renuencia la realidad. Esto realmente estaba sucediendo. Para este entonces apenas podía proferir un susurro de protesta para pedir que nos fuéramos ahora, por favor. Mi mente estaba confundida y turbia y me puse emocional. Quería quedarme y disfrutar de las nuevas vistas y sonidos de esta famosa ciudad, pero me temblaban las rodillas y sentía que estaba a punto de enloquecer. Finalmente, pude convencer a Kevin de que realmente deseaba irme temprano, así que él tuvo que decir a sus amigos que nos íbamos porque yo no me sentía bien.
Todos protestaron y me preguntaron por qué no me sentía bien. Y todo lo que pude hacer fue llorar. Con esto, Kevin nos disculpó a ambos y me llevó a la camioneta. No estoy bromeando. Estaba tan atontada por todos los espíritus que había perdido la capacidad para hablar. No fue divertido, pero sí fue una gran experiencia de aprendizaje. Kevin no parecía molesto por nuestra abrupta partida. Podía verme hacer el esfuerzo y él mismo sentía la oscuridad acechando en las calles. Más tarde me enteré de que, de hecho, tienen tours a los cementerios y tours de los muertos en Nueva Orleans. Los espíritus son reverenciados y celebrados ahí. No me extraña que ninguno se quiera ir. Wow. Aparentemente, debido a la naturaleza pantanosa del suelo, los cuerpos son enterrados en criptas por encima de la tierra. Algunos de estos cementerios parecen ciudadelas de los muertos. Nada que ver con lo que sucede en México y en otros países. Ajá. También se sabe que los cuerpos enterrados han salido a la superficie de la ciudad durante las lluvias intensas. Siempre que excavan, encuentran cuerpos bajo las casas de Nueva Orleans. Repugnante. Con razón este lugar me estaba aterrorizando. A medida que nos alejamos de la ciudad, me empecé a relajar y empecé a sentirme un poco como yo otra vez. Era incapaz de explicarle a Kevin lo que me había sucedido en la ciudad. Todo lo que pude decir fue, simplemente no me sentía bien. Fue hasta años después que pude acordarme de esa noche y recordar claramente lo que había sucedido. No he sido capaz de volver a Luisiana otra vez, pero me pregunto cómo afectó el huracán Katrina la actividad paranormal en Nueva Orleans. Apostaría a que esa fuerza de la naturaleza limpió a la mayoría, si no es que a todos, los espíritus atorados. El poder de la naturaleza puede ser a veces aterrador y tener un alto impacto, aunque no tanto como la conciencia creada por la gente. La naturaleza siempre nos equilibra, nos guste o no. Wow. Y ahorita Wow. me llegó esto de no es casualidad también que en Haití, ¿te acuerdas que hace años hubo una devastación importantísima, ¿no? Porque Sí, también en estas religiones lo que se hace mucho es poner a los muertos a trabajar y no precisamente para cosas grandiosas. grandiosas. Y aquí es importante, ¿qué vas a crear con eso, no? Quiero conseguir el amor de fulano de tal. Y ahí le mandas y le diriges entidades y, ¿no? Me han Sí. contado A mí también me han contado que eso pasa. que eso hacen. Sí. Pero ¿qué tal si pudieras, como tú decías hace rato, estar en esa comunión con el todo y crear más para ti, para el planeta? Sí. Y sin tenerlo que ocultar y sin tenerlo que juzgar, porque es esto, me llama mucho la atención cuando está hablando en el libro Shannon de las mujeres estaban protegiendo esta energía y haciéndola como secreta y poniéndola detrás de ellos. ¿Cuántas veces hacemos esto nosotros también? ¿Cuánto atrás de nosotros están nuestros secretos, de quién somos, de nuestras capacidades, de lo que sabemos, y lo ponemos detrás de nosotros? Y es esta, y a mucha gente de repente llega y dice, estoy teniendo más conciencia y es que estoy percibiendo que traigo entidades atrás. ¿Qué tal que no son entidades? Porque, ¿sabes qué? Que hay tantas entidades, hay muchas más entidades que personas en este planeta. Claro, claro. Entonces, cuando dices percibo entidades, pues claro, reina, pues hay un montón. O sea, es como si te metes al metro de Nueva York y dices, percibo que aquí hay personas. Pues sí, Sí. sí hay, ¿no? Entonces, claro que vas a percibir entidades cuando te abres a percibir, claro, y no significa absolutamente nada. Pero, ¿cuánto de lo que a veces asusta a la gente o de lo que perciben de no quiero ver, es que qué susto, son tus secretos? Es eso que estás tratando de defender, proteger, guardar y ponerlo atrás de ti como para que nadie se entere. Y es esta energía que tú mismo estás percibiendo. Gracias por eso. Y también a mí me llegó eso que decía Shannon, ¿no? Esta parte donde dices que qué mejor lugar
para ocultar algo que no quieres que sea visto en la oscuridad. Porque desde niños nos enseñan a, ya duérmete, porque si no te va a llegar el coco, no llega el coco a las 3 de la tarde, el coco No. llega a la oscuridad, ¿no? Sí. El viejo del costal llega si no te duermes temprano. Siempre está relacionada a la oscuridad. Sí. ¿Y cuánto de nuestras potencias y de nuestras habilidades y de nuestro saber estamos ocultando en esa oscuridad? No en la de la noche, sino en ese yo no sé, en ese yo no puedo, en ese, fue lo que fue como paz, o sea, qué mejor lugar que ocultar mis potencias que en la oscuridad que puedo elegir estar siendo. ¡Auch! Sí. ¿Y sabes qué? O todo eso que ya decidiste que es la parte oscura de ti. Ah, sí, claro. Entonces, ¿qué tal que en esa parte oscura de ti es donde tienes todos los regalos que quieres esconder, porque pues quieres ser completamente promedio como todos los demás Claro. y no estar tan, o sea, de repente queremos ser diferentes, pero un poquito nada más, que no se vea como demasiado, o sea, como que digan, mira, es media especialita, pero no demasiado diferente. Soy como promedio, ¿no? Entonces, ¿cuánto de lo que tú eres, tan tu diferencia, el regalo que tú eres, lo pones atrás y lo vuelves tu parte oscura? Todo lo que hayas convertido como la oscuridad de ti, que realmente es el regalo que tú eres para este mundo, lo podemos, por favor, destruir, descrear. Por favor. Uy, acertado, equivocado, bueno, malo, poti, poti, Uy. todos los 9 cortos, sí que sí vas allá. Wow, Wow, gracias por eso. Yo gracias. estuve teniendo una conversación con unas colegas cosmetólogas y hay una que muy querida que me platicaba cómo la gente abusa de ella. Y yo le dije, ya deja de comprarte el papel de que eres buena y que haces favores. Porque, y a lo que voy es, ¿cuánto del decir no lo ponemos como si fuera una parte oscura de nosotros? Ujú. ¿No? ¿Me prestas dinero? Sí. Me das, me acaba de pasar, yo di clase de barras el sábado y alguien no vino porque pues no se la quise fiar. Ujú. Y me llegó esta conciencia de decir, güey, puedes decir que no sin volverte mala. Porque cuántas veces pensamos que el no ser buenita, el no ser amable, el no ser dada a las exigencias de todos los demás, nos pone en esa parte oscura, Sí. ¿no? Sí, que para ser el brillante sol que puede ser, es la persona que dice sí a todo. ¿Qué tal Exacto. que le dices sí a ti y a lo que sabes que es verdad para ti y a lo que sabes que funciona para ti? Y a todos los demás les repartes tus nos, todos los nos que te has dicho a ti durante tu vida. No puedo hacer esto, no es posible para mí, esto no me corresponde, no, 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 yo no, 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 no. Y a todos los demás, sí, 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 sí. ¿Qué tal? ¿No? Gracias por esta toma de conciencia, porque sí, estamos buscando ser buenos a través de decirles, a través de abusarnos a nosotros mismos. Exacto, y de mutilarnos y ponernos en esa, es que si saco mi no, me voy a volver esa parte oscura. Sí, Porque ya no voy a ser la buena gente, la bondadosa, la empatía, o sea, sí, sí, ¿cuánto estás dejando de ser amable para ti, como dices? O sea, para ser amable con los demás, sí. por ser la buena onda. Por ser la buena onda, para que me quieran, para que me acepten, para que tenga yo el valor que quisiera tener para los demás. Porque Exacto. generalmente buscamos la validación de nosotros mismos en los puntos de vista de los demás, ¿no? Entonces, Sí, si tú llegas y me dices, ay, qué buena gente eres, y tú me lo dices tú, pues ha de ser que sí soy una buena persona, porque según tus juicios, y seguramente pues sabes más que yo, ¿no? uh-huh. Este, o estoy haciendo las cosas bien, de manera que tú piensas que soy una buena persona. O si tú llegas y me dices, eres una mierda de persona, entonces digo, ay, no, entonces me estoy equivocando, estoy haciendo algo súper mal. Claro. No, es tu punto de vista. Y bueno, a veces es más divertido ser mala, a veces es más divertido. ¿Qué tal si nos diéramos el permiso de, ¿qué tan mala puedo ser? O sea,
como que siempre vamos a ese espacio que me encanta porque suena como a fantasía, ¿no? Es que yo puedo ser malísima, o sea, yo puedo ser una persona súper mala. Así, ¿cómo qué harías? Exacto. ¿Y cuál es tu concepto de maldad? Exacto, ¿No? exacto. Entonces, Porque para mucha gente me vuelvo mala porque hablo con entidades. Pues interesante punto de vista, sí. ¿no? Seguramente tú no pones ofrendas. Seguramente tú sí, no prendes, no tienes, no le rezas al Espíritu Santo, pues No, no tampoco. le rezas, no. No le rezas a ningún santo, que no han de ser entidades tampoco los santos. No le tienes miedo a las ánimas del purgatorio. No le pides a la Santa Muerte que te acompañe, No, no, ¿no? no. Pero está mal hablar con entidades y divertirte con ellas y reconocerlas, Claro, claro. facilitarlas. Entonces, Sí, ¿cuál es el punto de vista de maldad? ¿No? Porque tú y yo jugamos mucho con esa energía, al igual que varias diosas y nuestra telecita. Y a mí luego me dicen, ay, o sea, ¿cuántos puntos de vista hay de ser bueno? ¿Como para qué? ¿O para quién? ¿Para quién estoy siendo buena? Haciéndome daño y mutilándome a mí, sí, ¿no? O sea, si yo me volví mala para esta persona porque no le quise fiar la clase, pues soy malísima. pésima. Lo peor del mundo. Sí, qué rico. Claro, y qué tal que y es que todo es tan subjetivo, porque para lo que una persona puede ser malo, para otra el mismo acto puede decir, wow, eso estuvo súper bien, qué bueno que lo hiciste. Entonces, Claro. nunca le vas a dar gusto a la gente, jamás, no sé si se han dado cuenta, pero jamás les vas a dar gusto. Entonces, si de todas maneras no les vas a dar gusto, haz y elige lo que te funciona a ti, inclusive usar tus capacidades de comunicación con entidades y de crear con entidades. Sí. Es parte de tu conciencia. Es que es tan interesante esto que estamos hablando de todas las religiones hablan de entidades, le cambian de nombres, Sí. pero te hablas con las entidades. O sea, o con quién crees que hablas cuando rezas. Uh-huh. O sea, ¿tiene cuerpo? No, es un espíritu. ¿Santo? Sí, ok, le pusimos, es santo. Muy santo. Y sin embargo, sigue siendo espíritu. Claro. O sea, puede ser santísimo y es espíritu. Sí. Entonces, ¿cuáles son las habilidades de verdad que podríamos empezar a reconocer que ya tenemos? ¿Qué es lo que ya sabemos de comunión con el mundo de los espíritus que no hemos reconocido y que nos aferramos a negar que sabemos? Que si empezáramos a reconocerlos, abriríamos todas las puertas de posibilidades que hemos cerrado por vidas y vidas y vidas. Todo lo que esto sea, lo podríamos, por favor, rescindir, revocar, retractar, destruir, descrear. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pot y poc, todos los 9 cortos, chicos, y más allá. Pues no sé si alguien tenga pregunta, si Una alguien ya se calladito. desmayaron. Creo que se desmayaron, oye. Sí. Los desmayamos. Ay, qué malas. Qué malditas somos. Por eso no, mira, ahorita le voy a bajar aquí de volumen porque, por eso no nos quieren, Marita, porque somos No, malas. ya sé. Y yo estoy bien preocupada. Solo por eso me voy a comer un Fíjate plato de que piña. yo también, yo tengo días sin dormir, Sí, sí, sí. sin dormir. No, no he tomado ni una gota de alcohol desde que me di cuenta que la gente tampoco me quiere, ni festejo, ni... Ni menos los cumpleaños, ni... No, me aburro muchísimo, no, Mm, es una cosa bien, bien fea. Pero ya. bueno, si nadie tiene, ¿Mañana, muchachos? se desmayaron, pues, ¿tú A lo quieres mejor decir las algo más? entidades sí nos van a platicar. Por eso platicamos con entidades, porque ustedes se quedan callados. Sí, y entidades también a mí me queda muy claro que no nada más son los fantasmas, entidad también puede ser una ciudad, entidad es un proyecto, puede ser la mesa donde estoy recargando mi computadora, o sea, y claro,
si estás muy clavado en esta realidad, dices, ¿cómo? ¿Hablar con la mesa? Pues amárrenla, ¿no? Pero ¿cuántas veces, y todos lo hemos llegado a hacer, las llaves, ¿no? Ay, o el celular. El celular y estás, ay, ¿dónde estás? Y no te has descubierto tú que estás del otro lado de la pantalla diciendo, llaves, ¿dónde están mis llaves? ¿Nunca les has hablado a tus llaves? O en un estacionamiento, ay, mi coche, ¿dónde lo dejé? Rojito, rojito, ¿dónde andas? Entonces Sí. no digas que nunca has hablado con entidades, ¿no? ¿Qué diría mi abuelita Gertrudis de esto? Ay, no estás hablando de tu abuelita Gertrudis. Te diría, ¿sabes qué? Que te diría, qué bueno que también hablas con las plantas, mi reina. ¿Cuántas Ay, con veces? las plantas. Y qué Sí. bonito. Hablas y les cantas, no solamente te comunicas, les cantas. ¿Y qué tal con con tu perrito favorito o con tu gatito? Claro, claro. Y hay una comunicación, y es una comunicación telepática. Entonces, ¿cuántas capacidades de telepatía, cuántas capacidades de comunicación ya tenemos, ya usamos, pero lo disfrazamos de promedio para, pues son cosas, son locuras. Me imagino que le hablo a las plantas y que me responden. ¿Te imaginas? ¿O estás dispuesto a reconocer lo que realmente es y lo que estás creando con eso? ¿No? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahora que estaba dando mi clase de barras, mi vecino tiene un gato que se llama Bruce. Yo ahorita no tengo gatos, estoy negociando tener otro gato otra vez aquí en esta casa. Entonces, Bruce, cada vez que doy sesión de barras o clase de barras, él se sale de su casa, tenemos como una terracita, y es el alumno número 4. O sea, entonces haz de cuenta, las personas que están tomando clase y la entidad de Bruce. Porque Bruce está asomado y hasta que termina la clase, se vuelve a meter y es increíble porque ahora ya se asoma, mete la patita, o sea, si lo dejo entrar, él se mete, ¿no? Entonces es maravilloso cómo también ellos perciben todo esto. Sí. Sí, y la contribución que pueden ser, si les permite ser la contribución que son, ¿no? Sí, Y no te claro. estás, no lo estás negando de, no, 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 no puede ser, porque es un perro, ¿cómo le voy a hablar? O cómo es un gato, ¿cómo me voy a comunicar con un gato? O sea, el que me ve va a pensar que estoy loco. Y sí, o sea, sí. ¿Y, ¿Y qué más es posible? ¿Qué tan loco puede ser? ¿Qué tal si puede ser tan loco? No como lo loco promedio, no como el loquito, no como la oveja negra de la familia, así como un poquito extraño. ¿Qué tal si puede ser todo lo mágico, todo lo extraño, todo lo diferente que realmente eres y empezar a usar em, las, lo que sabes? Creo que ya, creo que puede ser ahora el tiempo, o cada uno se lo puede preguntar, a lo mejor es ahora el momento o no. Ya te cansaste de estar pretendiendo que eres quien no eres, o todavía te hace falta otras vidas más, otros años más en esta vida para ver si así te cansas. Eh, o a lo mejor nunca te cansas, a lo mejor así está muy bien y cómo puede mejorar. Uh-huh. Así. Ay, pues muchas gracias, Marita hermosa, por estar conmigo, por acompañarme a leer, fue perfecto este capítulo para que tú Por estuvieras algo, aquí. ¿qué sabía yo de eso? Ujú. ¿No? Y Sí, cuánta claridad podemos tener en eso también, en no estar en este espacio de juicio. Si hablan con muertos, si hablan con perros, si hablan con gatos, si le ponen aquí lo que yo aprendí y a mí lo que le doy gracias a estas herramientas es que puedo seguir usando la energía de muchas entidades sin entrar en el pacto o en la deuda. Es que le debo una manda a y ahora me tengo que, ujú, ¿no? sí, Es que, porque ahora lo que me queda claro es que la que creó la magia y la que creó los milagros soy yo. Y sí. si soy una diosa, pues doble. Pues más fácil Pues más, más divertido, ¿no? y más divertido. Sí, sí. Muchas gracias, Marita hermosa. Gracias, Diosa, por Gracias a estar todos, aquí. todos. Y Gracias a todos los que están aquí en vivo y los que nos van a ver en el futuro. Lean el libro. Sí. Edúquense en el mundo
de recibir, edúquense, infórmense en todo lo que hay, que no hemos descubierto que hay, que ya sabes que hay, pero has rechazado saber que hay. Y bueno, ¿qué más es posible? Nos vemos en la próxima. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, bye bye. Bye bye.